Es Natalie Moreno y yo les voy a hablar sobre el video exposición de la sección de Derecho Sucesoral allá con el profesor Jaime a realizar la exposición sobre la sucesión por representación, la ineficacia y revocación del testamento y la aceptación de la herencia de beneficios inventarios. Definiendo lo que es la sucesión por representación, se puede decir que es un llamado de la ley al heredero para que entre en la sucesión del causante en el lugar, grado y los derechos antecesores de aquel representado. Se dice que es inmediata, que es un llamado inmediato toda vez que la persona que es llamada a suceder no es una persona inmediata o no es aquella directamente favorecida de dicho antecesor, sino que existen unas circunstancias que le impiden a él de suceder al de cuyos, con lo cual se llama a un representante. Se puede hablar de representación cuando concurren dos supuestos, que es que hayan varios herederos o que todos ellos desciendan del mismo tronco. Entre las causas de la sucesión por derecho de representación, nuestro derecho dice que para suceder por representación se dan por incapacidades de suceder ad intestato, es decir, la premorencia, la ausencia o la indignidad del representado. Como bien lo establece el 820 del Código Civil, que dice que no se representa a personas vivas excepto al ausente o al indigno. El profesor nos solicitaba dar dos ejemplos del derecho de representación, sucesora de representación. Un ejemplo puede ser una herencia intestada, o sea, se deja testamento, en la que concurren los hijos del causante, pero uno de ellos está premuerto, con lo cual se llama a suceder por representación de su padre a los nietos de este dicho hijo que se encuentra premuerto. Otro ejemplo puede ser que se fallece sin testamento, pero el único heredero que se deja es el padre de la persona, del de cuyos, y un abuelo materno. En este caso corresponde toda la herencia al padre, pues se cumple con el principio de proximidad de grado. En este caso, el abuelo materno no puede pretender concurrir en representación de su hija. Continuando con los temas a desarrollar, se puede definir que la ineficacia del testamento acontece cuando el testamento no produce los efectos pretendidos, ya sea de forma inicial o de forma sobrevenida por revocación, por nulidad o por caducidad. La revocación no es más que la pérdida de la eficacia jurídica de un testamento o de una disposición testamentaria por la voluntad propia del testador, el cual declara una nueva manifestación de voluntad que deja sin efectos la manifestación que le precede. Todo esto, tal ineficacia, el acto jurídico válido hasta entonces, y la ineficacia se produce de forma voluntaria porque la ley imponga una medida o sanción, según lo establece el 990 del Código Civil. Por supuesto, el derecho del testador de revocar en todo momento su acto de última voluntad es material de orden público y con lo cual no puede ser renunciado ni se puede restringir en forma alguna. Por ello, al hacer el testamento una manifestación de voluntad del individuo, es lógico que pueda ser revocado o cambiado también a su voluntad. Existen dos clases de revocación. La revocación expresa consiste en una declaración solemne y explícita del testador, hecha con la finalidad de dejar sin efecto en todo o en parte el testamento anterior. Pues se puede dividir en parcial o total. Parcial, pues porque por supuesto se busca revocar una o más disposiciones testamentarias, y total porque consiste en la revocación de todo el testamento. Esta disposición
o este tipo de revocación expresa debe constar en el testamento, el cual debe ser sometido a las reglas, por supuesto, de fondo y de forma referente a los testamentos y a las disposiciones de última voluntad de dichas normas. En caso de que una de estas sea violada, el testamento será nulo. Es una revocación tácita porque consiste en que ciertos actos del testador que implica su voluntad las deja sin efectos total o parcialmente con un testamento nuevo al testamento anterior, pero sin que haya una declaración explícita. Por eso la ley considera la última voluntad a la contenida íntegramente en el último testamento, y en consecuencia cada uno de los que sucesivamente sean otorgados va derogando tácitamente a los demás. Existen 4 tipos de revocación tácita. Entre ellas está la revocación implícita en un testamento posterior. Se produce cuando únicamente respecto a las disposiciones del testamento anterior son contrarias o incompatibles con la del Nuevo Testamento. Entonces se da la imposibilidad de ejecutar ambas y solo resulta de la voluntad del testador. Existe por destrucción del testamento hológrafo, que es considerado por supuesto una pérdida, pues el testamento debe equivaler a su otorgamiento y en consecuencia la herencia debe deferirse según otro testamento anterior si lo hubiera, o en el caso de no existir otro negocio testamentario se pasa a la sucesión intestada. Por eso nuestra legislación considera que tal destrucción o desaparición debe apreciarse como una revocación, con efectos similares revocando el testamento, y valdrá el anteriormente otorgado o se procederá como una sucesión intestada si no hubiese un testamento precedente. La otra es por transformación de la cosa legada, es decir, que en casos de que la sucesión a título particular que recaiga sobre bienes específicos no cabe una transformación voluntaria total de una parte del testador, de modo que el bien que se pretendía legar pierde su forma primitiva y denominación, coexistente en el mantenimiento de la voluntad de que el legado surte efectos al momento de la muerte del causante. Y otra de las revocaciones tácitas es por enajenación de la cosa legada. O sea, debe encontrarse específicamente la cosa en el patrimonio hereditario al momento de la muerte. Es decir, que todo debe decaer el legado, por lo que la no presencia del mismo en el caso se debe a que el testador o lo haya revocado sustancialmente o lo haya enajenado, transmitiendo en vida su propiedad a otra persona distinta del legatario. En el caso venezolano se ha considerado que la existencia de la revocación cuando la cosa se enajena a favor del legatario a título gratuito, pues aquel no podrá adquirir por 2 títulos gratuitos distintos de la misma cosa, pero si adquirió a título oneroso la cosa legada después de realizado el testamento, tendrá derecho el legatario a recibir el precio pagado por la cosa. En todo caso, si aquella pertenecía al testador y también se pertenecía a un tercero, o se prueba que el testador conocía que este legado que estaba legando cosa ajena, lo cual debe sustituirse por el precio al heredero. Finalmente, la aceptación de la herencia a beneficio de inventario no es más que redundando la aceptación de la herencia, previa separación de los patrimonios del causante y del causaviente. Este beneficia al heredero al mantener separados ambos patrimonios, evitando así el peligro de pagar con sus propios bienes a los acreedores del causante sobre los bienes, a los acreedores del causante sobre los bienes del heredero. Por supuesto, consiste en una declaración solemne del heredero de no querer asumir la cualidad
de tal, sino en caso con una responsabilidad limitada, y en la formación del inventario, es decir, la descripción exacta y detallada de todos los bienes que integran el caudal hereditario. Con esta aceptación a beneficio de inventario se logra limitar la responsabilidad como heredero en el sentido de que ésta solo va a afectar y alcanzar hasta donde estén valorados los bienes del causante. Limitar la titularidad de la herencia conforme a los bienes que la componen, no confundiéndose con los propios del heredero. Conservar íntegras y todas las acciones del heredero tenía contra los bienes del difunto. Y en el caso de que existan deudas, estas se pagarán primero a los acreedores según el orden en que consten las deudas, y se repartirán los bienes y derechos remanentes a los herederos. Dice, el beneficio de inventario también se puede perder cuando el heredero beneficiario renuncia expresamente al beneficio, cuando el heredero beneficiario pierde por no hacer el inventario dentro del plazo fijado, cuando realiza actos prohibidos que importan la pérdida de dicho beneficio, cuando a sabiendas se deja incluir en el inventario alguno de los bienes de la herencia, y antes de completar el pago de las deudas, los herederos venden alguna propiedad sin autorización judicial. Expresando dos ejemplos, se puede decir que una persona fallece teniendo una casa con un valor actual depreciado, que la deuda de la hipoteca, con lo cual la deuda de la hipoteca es mayor o igual al precio del inmueble, por lo que los herederos asumirían esta deuda bancaria pendiente pagando por la casa más de lo que vale hoy en el mercado, si no acepta beneficio de inventario. Otro ejemplo es que una persona fallece dejando herederos a sus 4 hijos, de los cuales uno de ellos es menor de edad. Entre los bienes que forman el acervo hereditario se encuentran 2 vehículos, un apartamento, una casa y un préstamo bancario de 5 millones de bolívares. El total del patrimonio, una vez inventariado, es de 4.500.000, con lo cual, al haber un menor de edad, este patrimonio solo puede ser aceptado, como lo establece el 998, que dice que las herencias deferidas a los menores y a los entredichos no pueden aceptarse válidamente, sino solo a beneficio de inventario. Es decir, en este caso, están todos los herederos obligados a aceptar a beneficio de inventario por la existencia de un menor. Con lo cual, la deuda, los acreedores, el acreedor, en este caso el banco, debería pagarse su deuda con el total del patrimonio.